Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 3 de biología, que lleva por nombre Sistema Reproductor Masculino Humano. Para eso debemos saber lo que es el sistema reproductor masculino humano. Esto es el conjunto de órganos que se encarga de la conservación y perpetuación de las especies mediante la producción y liberación de gametos masculinos. Estos gametos masculinos son los espermatozoides. Los componentes del sistema reproductor masculino humano son los siguientes: el testículo o los testículos, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Hablaremos un poco de los testículos. Los testículos son un par de órganos glandulares mixtos ubicados en las bolsas escrotales. El testículo izquierdo se encuentra más descendido en relación con el derecho. Y los testículos están albergados por el escroto, que es la parte de la piel que se ha adaptado a ellos. Está constituido por varias capas de tejidos superpuestos y vascularizados que contribuyen a la regulación de la temperatura local. Esto es 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, siendo su función principal el de encerrar y proteger a los testículos. Hablaremos ahora de la criptorquidia. La criptorquidia es un trastorno o enfermedad que se produce cuando los testículos no descienden. La estructura interna de los testículos, donde encontramos los tubos seminíferos o seminales que efectúan espermatogénesis o producción de espermatozoides. La pared de los tubos está formada por 2 tipos de células: las espermatogonias, que son las células germinativas que darán origen a los espermatozoides; las células de Sertoli, que estas nutren y protegen a las células germinales, favoreciendo la espermatogénesis. También está el intersticio. Este se halla entre los tubos seminíferos y allí se encuentran las células intersticiales o las células de Leydig. Estas producen la hormona testosterona al ser estimulados por una hormona luteinizante. La función de los testículos: ellos cumplen una función exocrina al producir espermatozoides. Además, una función endocrina al producir la hormona testosterona, cuya función es inducir la formación y el desarrollo de los genitales externos, y hace aparecer los demás caracteres sexuales masculinos, convirtiéndose así en el principal andrógeno, o es decir, hormona sexual masculina. Hablaremos ahora de las vías espermáticas. Estos son conductos que llevan los espermatozoides desde los tubos seminíferos al exterior. Estos conductos aquí desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor. La conformación de las vías espermáticas son las siguientes: los conductos eferentes, que comunican la retetetis con el epididimo, se dirigen hacia arriba atravesando la capa albuginea y salen del testículo y forman la cabeza del epididimo. La otra parte es el epididimo. Este permite la maduración de los espermatozoides, volviéndolos móviles y fértiles. Su conducto es de 6 milímetros de longitud, enrollados en 5 centímetros. Luego tenemos el conducto deferente. El conducto deferente es la continuación del epididimo, mide de 35 a 45 centímetros de longitud, se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, uniendo la vesícula seminal para así formar el conjunto eyaculador. Y el conjunto eyaculador, mide de 1,5 a 2 centímetros de longitud y penetra en la próstata y desemboca en la uretra. Vamos a hablar ahora de el pene. El pene es el órgano copulador masculino formado por 3 cuerpos cilíndricos constituidos por tejido eréctil, el cual está envuelto externamente por la piel. ¿Cuál es la función del pene? La función es, él tiene doble función, que es la de albergar la uretra masculina, que es una función excretora, y servir como órgano para la cópula. Esta es una función reproductora. La estructura del pene es la siguiente: un cuerpo cavernoso, que son 2 y están situados en la parte dorsal, tienen areolas, los que al llenarse de sangre permite que el pene en estado de reposo pase a estado de erección, permitiendo así la cópula. Luego, el cuerpo esponjoso. Es único, pero es más largo que los anteriores. Está situado en la parte ventral en toda su longitud, contiene la uretra esponjosa o peniana y presenta una dilatación
distal denominada el glande. Por último, el prepucio. El prepucio es un doble capa de piel retráctil que cubre el glande. En algunas culturas se lo corta. A este proceso se le denomina circuncisión. Luego tenemos a las glándulas anexas. Las glándulas anexas son aquellas que intervienen en el sistema reproductor masculino, así como la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbouretral o de Cooper. La vesícula seminal, estas son dos, se localizan por delante del recto y encima de la próstata. Su desembocadura es el conducto eyaculador y secreta parte del líquido seminal, el cual contiene fructosa y prostaglandinas. La próstata, esta es única y está localizada debajo de la vejiga y por detrás de la sínfisis púbica. Su desembocadura es la uretra prostática y secreta líquido alcalino de aspecto lechoso, que contiene principalmente ácido cítrico, calcio y fosfatasa alcalina. Luego tenemos a la glándula bulbouretral de Cooper. Estos son dos. Está localizada por detrás de la uretra membranosa, teniendo como desembocadura a la uretra esponjosa. Elabora moco, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio. Vamos a hablar ahora del semen. El semen es una mezcla de espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales, próstata y glándula de Cooper. El promedio de espermatozoides eyaculados en el semen es de 50 a 150 millones. Si el número de espermatozoides es menor a 20 millones por mililitro, el hombre tiene predisposición a ser infértil. Esto se llama espermatometría. Además, el semen proporciona a los espermatozoides nutrientes y un medio de transporte adecuado, neutralizando el medio ácido de la uretra masculina y fundamentalmente de la vagina. Luego hablaremos de los espermatozoides. Espermatozoides, del griego esperma, que significa semilla, y zoon, que significa animal. Esto es una célula haploide que constituye el gameto masculino. Es una de las células más diferenciadas y su función es la formación de un cigoto totipotente que al fusionar su núcleo con el gameto femenino, este fenómeno dará lugar posteriormente al embrión y al feto. Vamos a trabajar ahora en el libro respondiendo a las siguientes preguntas. Es el conjunto de órganos que forman los espermatozoides. Contestamos: aparato reproductor masculino. La número 2, nombre que recibe el gameto masculino. La respuesta es espermatozoide. La número 3, glándula que produce fosfatasa alcalina. Contestamos: la próstata. La número 4 es la producción de espermatozoides. Contestamos: el semen. Vamos a completar el siguiente esquema de las vías espermáticas. Las vías espermáticas están conformadas por el conducto eferente, el epididimo, el conducto deferente y el conjunto eyaculador. Vamos a hacer la siguiente lectura sobre la prostatitis. La prostatitis es una inflamación de la próstata. Comprende un conjunto de síndromes y enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la próstata o al área perineal, con una sintomatología similar y con una etiología en algunos casos desconocida. Suele aparecer en los adultos jóvenes o varones a edad media. Es la infección urinaria más frecuente en el varón y entre la segunda y la cuarta década de la vida. Hay que resaltar que la prostatitis es exclusiva del varón, ya que las mujeres no tienen próstata. Para el diagnóstico se recurre al análisis de orina, de sangre, tracto rectal, con masaje prostático para la obtención de secreción prostática, ecografía transversal de próstata y en pocos casos se recurre a la biopsia. Vamos a contestar ahora de acuerdo al texto. La número 1 es la información de la próstata. Contestamos: prostatitis. La número 2, la prostatitis suele aparecer en, contestamos, adultos, jóvenes o varones de edad media. La número 3, la prostatitis es exclusiva solo del sexo. Contestamos: masculino. Para el diagnóstico suele emplearse, contestamos, análisis de orina, de sangre, tracto rectal, ecografía transrectal de próstata y en pocos casos se recurre a la biopsia. Vamos a seguir ahora con las preguntas propuestas. Contestamos la número 1, son los gametos sexuales masculinos. Es la opción C, espermatozoide. La número 2, a la salida del semen por la uretra se le llama, es la opción B, eyaculación. La número 3, membrana externa que envuelve el glande, es la opción D, prepucio. La número 4, vía espermática que permite la maduración de los espermatozoides, es la opción C, epididimo. La número 5, célula
testicular que produce la testosterona, es la opción A, Leydig. La número 6, la glándula que secreta sustancia lechosa de carácter alcalino que neutraliza la acidez de la orina, es la opción B, la próstata. La número 7 es donde se produce la espermatogénesis, es la opción E, los tubos seminíferos. La número 8, conducto que sirve para la emisión de la orina y el semen en el hombre, es la opción E, la uretra. La número 9, trastorno que se produce cuando los testículos no descienden, es la opción A, criptorquidia. La número 10 es el órgano copulador masculino, es la opción A, el pene. Te dejo entonces ahora con las 6 preguntas de la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.